En este capítulo vamos a ver más a fondo ese dispositivo del que nos hablaba Beatriz anteriormente. Beatriz, el fotómetro, ¿en qué consiste? La palabra fotómetro viene del griego fotoluz, metro, medir, con lo cual el fotómetro es un dispositivo con el cual yo calculo la cantidad de luz necesaria que necesita mi captador. El fotómetro me va a dar una combinación óptima de qué diafragma y qué velocidad de obturación son necesarias para una sensibilidad dada. ¿Y todas las cámaras digitales tienen fotómetro? Sí, se activa normalmente pulsando el botón del disparador hasta la mitad y a través del visor me va a indicar cuál es esta combinación correcta. Pues vamos a ver un vídeo en el que queda todavía más claro. El fotómetro nos ayuda a calcular la exposición correcta que una determinada escena necesita, evitando que la fotografía nos quede demasiado clara, lo que llamamos una sobreexposición, o demasiado oscura, lo que llamamos una subexposición. Hay diferentes diseños de fotómetros. El más frecuente en las cámaras digitales es uno parecido a este, en el que se muestra una serie de rayas con una marca central y unas indicaciones de +1, +2, -1 y -2. La exposición correcta la obtendremos cuando el fotómetro está centrado. Cuando el fotómetro señala +1, lo que está indicando es que la foto va a quedar sobreexpuesta a un punto. Recordaros que un punto significaba un valor completo de diafragma o de velocidad de obturación. Si el fotómetro señala -1, significa que la foto va a quedar subexpuesta a un punto, es decir, la foto quedará oscura. Un +2 significa que la foto quedará sobreexpuesta a 2 puntos y por lo tanto quedará todavía más clara. Un -2 significa que la foto queda subexpuesta a 2 puntos y por lo tanto más oscura. ¿Cómo hago mi primera medición? Lo primero es colocar la cámara en el modo manual para poder controlar el diafragma y la velocidad de obturación de forma independiente. A continuación, selecciono la sensibilidad a la que quiero trabajar, en este caso 100 ISO. Ahora tengo que ir moviendo los diales del diafragma y de la velocidad de obturación hasta que consigo centrar el fotómetro. Normalmente se suele dejar uno de los dos diales fijo y se va moviendo el otro hasta que se encuentra la medición correcta. En nuestro ejemplo queremos hacer la fotografía de una manzana. Seleccionamos un diafragma de 5,6 y vamos moviendo el dial de la velocidad de obturación hasta que conseguimos que el fotómetro quede centrado. Lo logramos al colocar una velocidad de 1/60 de segundo. Ya tenemos nuestra combinación de diafragma y velocidad correctos, 5,6, 1/60, para una determinada sensibilidad, 100 ISO, y con unas condiciones de luz determinadas. Ahora vamos a hacer otra medición. Pero en este caso vamos a fijar la velocidad de obturación y vamos a buscar cuál es el diafragma correspondiente. Seleccionamos una velocidad de 1/15 de segundo y movemos el dial de los diafragmas. Comprobamos que el fotómetro nos da la medición correcta con un diafragma 11. Esta sería otra combinación correcta para realizar esta fotografía. De hecho, vemos que las dos fotos han quedado expuestas de la misma forma a 5,6, 1/60, y a 11, 1/15. De hecho, no existe una sola combinación, ni dos, sino que para unas condiciones de luz determinadas existen múltiples combinaciones de diafragma y velocidad que nos darán la misma exposición. Esto es lo que en fotografía se llama la ley de reciprocidad. Esto sería lo mismo que intentar llenar un recipiente con la misma cantidad de agua, en mucho tiempo abriendo poco el grifo, o en poco tiempo con el grifo más abierto. Bueno, Beatriz, veo un montón de combinaciones. ¿Cómo sé cuál debo elegir? Pues dependiendo de qué tipo de foto quieras hacer y qué efecto quieras crear en esa foto. Como veíamos, el diafragma influía en los efectos de profundidad de campo y la velocidad de obturación en los efectos de movimiento. Dos conceptos importantes. El primero de ellos, la profundidad de campo, lo vemos en el siguiente capítulo. Seguimos viendo conceptos importantes que os van a ser muy útiles en vuestra iniciación al mundo de la fotografía. Nos decía antes Beatriz que el diafragma influía en la profundidad de campo, pero ¿qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo se define como el espacio por delante y por detrás del plano que enfoco, en el que también las cosas salen nítidas.
Si tengo una profundidad de campo pequeña, significa que ese espacio es reducido, y si tengo una profundidad de campo grande, significa que ese espacio es mayor. Entonces, el diafragma influye en tanto en cuanto si uso un diafragma abierto, reduzco la profundidad de campo, y si uso un diafragma cerrado, amplío la profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerte un retrato, yo puedo elegir desenfocar el fondo o enfocar el fondo. Si uso un diafragma cerrado, seguramente conseguiré que tanto tú y el fondo aparezcáis nítidos, y si uso un diafragma abierto, desenfocar el fondo. Muy bien, pues ¿qué te parece si lo vemos en un vídeo como hemos hecho con anteriores conceptos? Estupendo. Venga, vamos a verlo. Por profundidad de campo se entiende el área o la distancia dentro de la cual los motivos permanecen enfocados. Esta fotografía está tomada con poca profundidad de campo. Como podemos comprobar, tenemos solo una pequeña zona enfocada. Por el fondo aparece desenfocado. La profundidad de campo depende de varios factores. Uno de ellos es el diafragma. Cuanto más abierto esté el diafragma, menos profundidad de campo. Cuanto más cerrado esté el diafragma, obtendremos una mayor profundidad de campo. En este otro ejemplo podéis ver la misma fotografía tomada con 3 diafragmas diferentes. El enfoque no se ha cambiado. En las 3 imágenes estamos enfocando al rey en el tablero de ajedrez. En la primera fotografía hemos usado un diafragma abierto, en la segunda un diafragma intermedio y en la tercera un diafragma cerrado. Fijaros en cómo ha ido aumentando la profundidad de campo al ir cerrando el diafragma. Daos cuenta también de cómo he tenido que cambiar la velocidad de obturación en cada caso para obtener la medición correcta por parte del fotómetro. En el primer caso, al usar un diafragma abierto, he tenido que utilizar una velocidad de obturación alta. Y al ir cerrando el diafragma, he tenido que usar velocidades de obturación más lentas. Las 3 fotografías están bien expuestas, han recibido la cantidad de luz correcta. Pero vemos que hay diferencias a la hora de elegir qué combinación de diafragma y velocidad usar en cuanto a la profundidad de campo. En este otro ejemplo podéis ver un retrato hecho con un diafragma abierto y con un diafragma cerrado, y podéis comprobar que el fondo se registra de forma diferente. Es curioso, es el mismo encuadre pero parecen fotos diferentes. Sí, porque con la profundidad de campo es una de las herramientas que tiene el fotógrafo para poder influir en los diferentes centros de atención de una imagen. Por ejemplo, si volvemos al retrato ficticio que te he hecho antes, en el que elegía si quería que el fondo quedara enfocado o no, pues si abro mucho el diafragma para desenfocar el fondo, lo que hago es que centro la atención sobre tu cara. Si en cambio cierro el diafragma para que el fondo también salga enfocado, se empieza a crear una relación en el retrato entre tú y el fondo. Vamos a ver otro aspecto que también me decías antes que modificaba mucho el resultado final de una fotografía. Hablamos de la velocidad de obturación. La velocidad de obturación, que es lo que vamos a ver en este capítulo, también puede modificar el resultado final de una fotografía que estemos tomando. ¿Cómo influye la velocidad de obturación? La velocidad de obturación influye en cómo se registra el movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una fotografía de un pájaro y captarla en pleno vuelo, necesito congelar ese movimiento y para eso necesito usar una velocidad de obturación rápida. En cambio, si lo que quiero tomar es una fotografía de un tren entrando en una estación y dar la sensación de movimiento, necesito usar una velocidad de obturación lenta para captar ese efecto. Vamos a ver esto que nos has contado en el siguiente vídeo. La velocidad de obturación influye en cómo se registra el movimiento. Con las velocidades de obturación rápidas, el obturador está abierto durante un tiempo muy corto, fracciones e incluso milésimas de segundo, gracias a lo cual es capaz de congelar la acción en un determinado momento. Así, si yo quiero hacer la fotografía de un coche en movimiento y conseguir que salga totalmente nítida, debo usar una velocidad de obturación rápida, a partir de un 2/50 en adelante, un 500avo, un 1000avo o un 2000avo. Si por el contrario lo que me interesa es captar el movimiento y el desplazamiento del coche, lo que debo es usar una velocidad de obturación lenta. Por ejemplo, la siguiente fotografía ha sido hecha con una velocidad de obturación de un 30avo. Una cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de disparar a velocidades de obturación lentas es la necesidad de utilizar trípode. Por muy buen pulso que tengamos en el momento de sujetar la cámara y hacer una fotografía, siempre hay un ligero temblor de manos que se traduce en la foto como una trepidación de la imagen, es decir, la foto sale movida. Es en estos casos imprescindible el uso de un trípode, para conseguir que los objetos que están quietos salgan nítidos.
Es muy importante sujetar bien la cámara. Existe una forma óptima de cogerla y es la siguiente. Abrimos la palma izquierda de la mano y sobre ella dejamos que descanse la cámara. Con el dedo índice y pulgar accionamos el objetivo y el enfoque manual. Con la mano derecha apretamos el botón del disparador. Cuando estamos en esta posición, los codos inevitablemente están pegados a nuestro cuerpo y es una posición muy estable. Cuando encuadremos en vertical, la posición de las manos se mantiene. La izquierda ayuda a sujetar la cámara y con la derecha disparamos. En el caso de no disponer de trípode, siempre podemos improvisar uno con una mesa, una silla o un banco. O si no, buscar una forma de dar mayor estabilidad a la cámara apoyando los codos en una mesa o en una pared. A continuación vamos a ver diferentes ejemplos de fotos tomadas con distintas velocidades de obturación para que podáis comprobar los diferentes efectos. Con estos efectos, Beatriz, con la velocidad de obturación y la profundidad de campo, podemos hacer que el resultado final de la imagen tomada se acerque mucho a lo que tenemos pensado anteriormente, pero quizá es un poco complicado. ¿No hay nada que nos facilite pues, el ajustar todos estos efectos? En la cámara hasta ahora hemos estado hablando de cómo trabajar en el modo manual, pero tenemos otra serie de modos de exposición, que son los automáticos, que nos permiten hacer esto de una forma muy rápida y efectiva. Pues esto hay que explicarlo, Beatriz, así que lo vemos en el siguiente capítulo.